El momento de inspiración de hoy fue originalmente grabado en portugués por Ricardo Melo por el Instituto Namaste en el 5 de abril del 2017. Las grabaciones son preparadas por voluntarios del momento de inspiración. Nuestro equipo de colaboradores siempre está necesitando ayuda. Sea usted también un voluntario en esta causa. Acceda a nuestro grupo en Facebook, Pílulas do Evangelho, transcrição, ou Pílulas do Evangelho, tradução, isso em português, o Momento de Inspiração. Colabore com nós. Olá, mis queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando mais um momento de inspiração de hoje, graças a nosso bom Deus. Hoy es miércoles, el miércoles 5 de abril, uno más, para que tomes las decisiones que necesita y para dejar de empujar con el vientre y hacer lo que hay que hacer. Recordemos el discurso de Jesús, sea el suyo de sí o si no. Hay mucha gente que está calentando el propio dolor y los propios problemas por falta de objetividad, por dejar de hacer lo que le cabe hacer. Recordemos que con cariño y con amor, uno logra, junto con la objetividad, ligada a esta intuición divina, resolver muchas cosas en nuestra vida. Mantente conectado. Mis amigos, en nuestro momento de inspiración de hoy, yo quería charlar un poco con ustedes sobre la hora de seguir adelante, la hora de marchar. Recuerdo que hace algunos años, cuando yo hacía visitas en el João 23, Primeros Auxilios de Belo Horizonte. En esa época, yo tenía 20 años, más o menos. Ya lo he dicho aquí. Fue un periodo maravilloso de mi vida, en que tuve la oportunidad de hacer una visita en el CTI y en el UTI del João 23. He aprendido mucho. Este periodo quedó muy marcado en mi mente, en mi corazón, porque fue muy fuerte y muy intenso. Al mismo tiempo que he visto muchos dolores y sufrimientos emocionales y físicos de los pacientes que estaban ahí, yo también aprendí mucho, oí varias historias. Acompañé tanto la parte de la enfermería cuanto los pacientes. No fue solo una vez, pero vamos a hablar un poco sobre una vez que fui ahí. Era un sábado por la tarde, había ido a hacer una visita y yo charlaba con el pediatra de turno. En ese momento me pidió permiso porque él tenía que dar la noticia que ningún pediatra quiere dar, definitivamente, para nadie. Él tenía que hablar para los padres que un niño que se encontraba ahí no había resistido a las lesiones de un accidente que había ocurrido y que él había desencarnado. Fue algo inesperado, de una hora a otra. El niño había ido a jugar y, de repente, cayó alguna cosa en la cabeza de él. Él tuvo un traumatismo craneano. En fin, fue a parar en el João 23 y no tuvo salida. Fue una situación complicada porque, es obvio, aunque joven, yo no era padre a la época, pero vi en el rostro de aquellos padres. Hombre, aquello contorsionó mi corazón. Y un discurso, después charlando con él, fue: Ricardo, es muy difícil, pero tenemos que seguir adelante. Y eso es, gente, ese es el punto. A veces, en la vida, vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles e inesperadas. Puede ser que el desencarne de alguien, puede ser que la pérdida de un empleo, puede ser, quizás, la pérdida de su salud física. Puede ser que alguien que ames mucho deje de amarte. Puede ser que alguien en quien tú confías dejes de apoyarte. Pero, sin embargo, hay que seguir adelante. Necesitamos dar un paso más allá porque la vida continúa y necesitamos continuar con esa vida. Nuestra vida con alegría, con buen ánimo, incluso cuando los momentos siguen siendo difíciles. En las obras de André Luiz, nuestro amado André Luiz, vamos a encontrar una serie de casos, historias de personajes que vivieron en tierra y llegan al mundo espiritual. Algunos en la ruina y otros ganadores de sus obstáculos. Pero todos los ganadores siguieron adelante, a pesar de las suyas adversidades. Hay el famoso caso de Adelino Correa, caso maravilloso que es contado en el libro Acción y Reacción, que nos inspira constantemente.
Adelino, que ha pasado por varias y varias privaciones, tenía una enfermedad grave en el cuerpo, un dolor que los médicos no curaban debido a algo mal equivocado que él había hecho en una existencia anterior, pero que se había convertido en un benefactor. Él era alguien que cuidaba a 3 hijos solo, la esposa había abandonado a él, tenía que afrontar dificultades financieras, pero sin embargo era un bienhechor, ayudaba a nuevas personas. Él siguió a pesar del dolor, de las dificultades, del rechazo de la esposa, del problema financiero, incluso del dolor físico que él experimentaba. Siguió adelante cuidando a la comunidad que adoptaba. Frecuentaba una casa espírita, en el caso específico de él, y era un hombre muy bueno. No era al azar que recibía la protección que recibía. Mis amigos, tenemos que seguir adelante. Hay un caso muy querido, cercano a mí y a mi familia, de una pareja que tuvo un bebecito de 1 año y ese bebé acabó desencarnando, al principio de muerte súbita. El hecho es que, por supuesto, es un proceso muy traumático para los padres, indiscutiblemente muy traumático. Imagina, en 1 hora su bebecito está feliz, tú besas a él y en otra hora el bebecito ya no está ahí. Usted calcula el tamaño de dolor. Esta pareja, durante un buen rato, pensaba, no queremos tener más hijos, el dolor es muy grande. Una serie de circunstancias pasaron y, gracias a Dios, el proceso fue se modificando. Ella comenzó a aceptar la idea de ser madre de nuevo y, con algún tiempo, el padre aceptó la idea también. Yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de acompañar esto de cerca, de charlar con ellos y, gracias a Dios, ellos aceptaron esa posibilidad. No dio otra, ¿lo creen? Nacieron los 2 niños maravillosos, que hoy hacen la alegría de ellos y de las personas alrededor de una manera muy especial. Por supuesto, ese dolor de aquel que fue el primero continúa en su corazón, pero la alegría de haber continuado la vida valió mucho más que si hubieran quedado presos al pasado. ¿Entiendes? Siempre que se remontan ese dolor, pero sin salir de ella. Entonces, nuestro momento de inspiración de hoy te pide, sigue adelante, no importa lo que te pasó, sigue adelante. Nuevos empleos vendrán, personas hermosas vendrán a su vida. Por supuesto, el tiempo te enseñará a tratar con esa separación transitoria de alguien que amas, porque la muerte sabemos que no existe. Sin duda alguna, si la salud física por el momento ha desaparecido, al menos sea sano espiritualmente, recordando que el cuerpo puede estar enfermo, pero el alma puede y debe estar sano. Pero sigue adelante porque no hay nada mejor que un día después del otro. Nada mejor que un paso en la secuencia del otro. Nada mejor que dedicarte a cuidar de su espíritu, de su alma, trabajarse espiritualmente para definitivamente nunca desistir de sí, aunque uno aprenda a construir una caminata sólida en el Evangelio. Lo que significa, al menos en mi opinión, que tú y Dios pasan a vivir de una manera muy cerca. Trae a Dios para tu familia a través del Evangelio en el hogar. De ese momento tuyo con Dios dentro de casa, en la familia, lo buscas en una casa religiosa, en la práctica social, donándote, trabajándote o de otra forma, si eso hace sentido para ti. Pero en el momento en que sientes que Dios fluye a través de ti, con buen ánimo, con alegría, te conviertes en una persona que lleva la luz para el alma de otras personas. Eres un buen funcionario, eres un buen jefe, eres un buen marido o buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano, eres un buen cualquier cosa, donde quiera que esté, porque seguiste adelante en lugar de hacer la elección de quedarse en el pasado. Puedes asegurar de que el siguiente paso siempre le traerá a ti la recompensa que tu alma merece. Gente, no se olvide de ello. Dios es Padre, es Madre, es nuestro Creador. En definitiva, nada ocurriría en nuestra vida si no tuviera un propósito muy bueno, tanto para nosotros como para las demás personas. ¿Vale? Luz y paz a su corazón, mucha, mucha, mucha alegría, que es importante para corregir nuestros pensamientos, nuestra postura mental, y que tengas seguramente un miércoles muy bendecido. Muchas gracias por ustedes compartir
como siempre, nuestro querido momento de inspiración. Queden con Dios, mucha luz y siga adelante, y ustedes ya saben. Hasta pronto, mis queridos amigos. Hasta muy, muy pronto.